I baix el lema de Fem Quart, un poble eco, l'Ajuntament de Quart de Poblet ha ficat en marxa una campanya amb el motiu del Dia Mundial de l'Educació Ambiental per donar informació a tots els ciutadans que vulguin saber més sobre sostenibilitat o reciclatge. Bueno, coincidiendo en la semana por el clima y medio ambiente que hemos puesto en marcha, hemos querido incidir en la necesidad de separar desde casa los residuos antes de echarlos a los contenedores. Además, somos un municipio muy implicado en el reciclaje y en la reutilización de los residuos. Llevamos 2 años ya con el 5.º contenedor, el marrón, que son de los residuos, de los biorresiduos, y en el cual tenemos ya todas las fracciones que se pueden separar desde casa. Es importante hacer esta acción y mejorar nuestro comportamiento ciudadano, porque al final esto va a incidir mucho en nuestro planeta, va a incidir mucho en las emisiones de CO2 y todo aquello que se pueda reutilizar y darle un valor añadido a los productos no acabarán donde no tienen que acabar, ¿no? Sino que se le dará nueva vida a esos productos, a esos mal llamados residuos. Són importants els petits gestos de la ciutadania i també la informació, perquè al final la informació és clau per a fer un bon ús dels nostres residus i per reciclar y cuidar el planeta. Sí, evidentemente la información y coeducar y que la gente sepa. Probablemente separar para 5 contenedores diferentes pues hace complejo, ¿no? Por eso esta campaña que hemos querido, donde 2 educadores medioambientales están informando. Además se mueven con una bicicleta y con un panel informativo en el cual lo que queremos es visibilizar esta necesidad y que de una forma, desde una movilidad sostenible, desde el comportamiento siempre propio, podemos llegar a cada punto de la población, ¿no? Se instala rápidamente y ahí estos grandes educadores empiezan a informar y a sensibilizar a la ciudadanía y a despejar dudas de cómo separar, ¿no?, los residuos. Ja per a finalitzar, haveu posat en marxa aquesta campanya en motiu d'aquest Dia Mundial. Quines activitats haveu posat en marxa aquesta setmaneta? Bueno, pues hemos abordado muchas cuestiones. Primero, ver las experiencias municipales en el desarrollo urbano, ¿no? Cómo creando mayor vegetación en la ciudad, dando mayor protagonismo a la hora de andar a la población, cambiando la fisonomía de las calles, pues las hacemos más verdes y las naturalizamos más. Eso ganamos en calidad, en salud para la ciudadanía, en definitiva, reduciendo la contaminación. Hemos hecho también una sesión de grandes experiencias de compostaje, es decir, que el biorresiduo, el residuo que es sobrante de la comida o de vegetales, cómo se pueden hacer iniciativas colaborativas donde se pueda hacer compostaje y darle ese valor para luego vuelva a la tierra, ¿no? Entonces hemos conocido iniciativas de toda España en una charla y hoy, esta tarde, vamos a tener la oportunidad de un encuentro telemático de embajadores y embajadoras del Pacto por el Clima Europeo, que son gente que están desarrollando actividades, gente que pasa a la acción y que están haciendo muchas cosas y nos lo van a contar esta tarde desde la misión telemática. I el camí cap a una ciutat més sostenible comença amb l'educació, la informació i els petits actes que poden fer com ciutadans.